Como había mencionado, va a ser algo introductorio, pero no porque sea introductorio significa que no es importante. Es importante porque les va a abrir un poquito de saber con qué tipos de datos van a trabajar en este semestre en fundamentos de la programación. En la siguiente clase ya vamos a profundizar, la siguiente clase que va a ser el viernes, ¿no? Vamos a profundizar lo que vendría a ser el hecho de cómo declarar una variable, cómo almacenar cosas en una variable y otras cositas más que obviamente al ser la base es de suma importancia. Esto lo van a ocupar de aquí hasta que aprueben el curso. Eso fijo y fijo. Entonces voy a compartir pantalla. A ver, ahora sí. Espero que se esté viendo una diapositiva. Confirmen si se ve la diapositiva, por favor. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ok, aquí les había preparado una pequeña parte de introducción en donde había mencionado que mayormente se usa Python. Obviamente, ¿qué es Python? Bueno, es un lenguaje de programación. No sé si ustedes ya... ¿Alguien de aquí ha visto el día de hoy Fundamentos? De pronto pueden alzar la mano en caso de que hayan visto ya Fundamentos de la programación del día de hoy, miércoles. No sé, porque sí hay algunas clases que estuvieron creo el día de hoy, otros lo tendrán mañana, pero comúnmente quizás no hagan nada o simplemente el profesor diga, ok, no, quedamos hasta aquí porque la clase del día miércoles y jueves son prácticas de laboratorio. Como el español que nosotros hablamos es un lenguaje, Python así mismo lo es, pero para poder entender este lenguaje o que nuestra computadora o donde estemos trabajando entienda este lenguaje, comúnmente se usa PyCharm. ¿Cómo instalar PyCharm? Bueno, pues les voy a mandar un video al finalizar la clase de cómo instalarlo. Para quienes ya lo tengan instalado, pues no pasa nada, y para los que no, pues pueden aprovechar para instalarlo. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo fundamental? ¿Cuál es el primer paso o lo esencial para poder resolver ejercicios en programación, en fundamentos de la programación? Esto antes lo veían en la materia, pero ya no profundizan tanto en este tema, pero sí forma parte de la unidad 1. Algunos profesores le toman en cuenta en la unidad 1 u otros profesores dicen, esa unidad ustedes la pueden leer y ahí murió. Por eso que la primera clase que iba a dar durante el semestre era de la unidad 1, porque para profundizarla, porque casi no le paran bola, es algo intuitivo pero necesario. Es los algoritmos. Un algoritmo es una serie de pasos que, número uno, pasos que formas para hacer un código. ¿Eso tienes que escribirlo en el examen? No, pero escribirlo te va a ayudar a ver qué cosa tienes que hacer. Las primeras lecciones que yo di en Fundamentos de la Programación, traté de manejarlo así. Me planteaba en el ejercicio, lo leía y al yo conocer ya los códigos o qué usar, qué es lo que yo hacía, pues bueno, escribía qué me piden primero. Me piden, por ejemplo, sumar papas con peras, a papas más peras. ¿Cómo llego a eso? Ahí poco a poco lo vamos a ir aprendiendo. El número 2, ¿para qué te ayuda el algoritmo? Aquí está, a saber qué caminos debes tomar. Y el tercero, es más fácil entender o hacer algo primero en el lenguaje que tú hablas. Si tú eres capaz de entender, porque créanme, esta materia es mayor parte, por así decirlo, entender más el problema de lo que nos están planteando que escribir el código. Habrán códigos que de pronto en el segundo parcial se les ha de ir en 2, 3 líneas, pero el examen, la lección es un texto de como de 2, 3 párrafos, porque es así, meten bastante palabra para que puedan confundirse. Y bueno, aparte para explicar el problema o que quieren que el estudiante resuelva. Y segundo, luego que vamos a hacer, pues llevarlo al lenguaje Python. Recuerden que
Python es un lenguaje de programación, ¿no? Como también lo es JavaScript para los que ven de pronto programación orientada a objetos y otros lenguajes de programaciones que también existen. De hecho, Python, ¿cuál es la diferencia entre los programas o lenguajes de programación que existen? Que Python todo es lineal. Quiere decir que si en la línea número 1 tú hiciste algo, es esa línea que se va a ejecutar primero. Siempre es así Python. Entonces eso es importante, llega a ser de vital importancia para poder, qué sé yo, si quiero sumar algo en el programa, ¿cómo voy a sumar algo que previamente no conoce el programa que estoy haciendo? O sea, tipo, quiero sumar la cantidad de ventas de un producto con la cantidad de ventas de otro producto. Pero si estos dos productos no existen en la línea 3, por ejemplo, del programa, ya en la línea 4 no voy a poder sumar porque simplemente no existe. Y si voy a la línea 5 y creo esos productos, o sea, le pongo el valor de los productos, simplemente el programa en la línea 4 que tú escribiste, o sea, quisiste hacer la suma, no se va a poder hacer porque no existe nada. Entonces, es de importancia tener en consideración que todo lo que va primero es lo que va ejecutando el programa. Luego ya lo vamos a comprender el día viernes que vamos a trabajar ya con códigos, así que no se preocupen. ¿Qué es un ejemplo de un algoritmo? Esto de aquí, un diagrama, esto es claro ejemplo de una especie de algoritmo representado en un diagrama, ¿no? Aquí tenemos, la lámpara no funciona. ¿Qué hace? Primero analiza, ¿está enchufada? Si la respuesta es no, pues entonces enchúfala. Si la respuesta es sí, el foco está quemado. Si la respuesta es no, pues aquí dice comprar nueva lámpara. Pero si es sí, reemplaza el foco. Entonces, son esa serie de pasos que probablemente les puede ayudar a ustedes comprender qué es lo que tiene que hacer en el programa. Entonces, es un consejo que les doy, que por eso lo hago como introducción el día de hoy la clase, porque quiero introducirlos de que ya se graben tipo, ya, este muchacho que yo vi en la clase me dijo que para ayudarme o entender el problema o llevarlo al lenguaje Python, porque recuerden, las lecciones y exámenes, mayor parte en la mayoría de cursos de programación, de fundamentos de la programación, son a mano, escritos, no van a tener computadora. Digo mayormente porque hay algunos cursos que los profesores sí permiten hacer las lecciones a computadora, pero el examen obviamente para todos es a mano. Entonces, grábenselo de pronto que en un futuro les pueda ayudar. Puede que entiendan el problema del español, pero como la mente es frágil, después si no lo tienen anotado por allí, pueden olvidarse. Ahora, ¿qué es un programa? Es un algoritmo codificado, obviamente, dónde va a correr, dónde se va a ejecutar en una máquina. Es por eso de vital importancia que ustedes descarguen PyCharm o Visual Studio Code. De pronto, si no les agarra PyCharm, pueden usar Visual Studio Code, que es otro intérprete, otro programa que entiende el lenguaje Python. Por eso a esos programas se les denomina intérprete, porque interpretan el lenguaje, pues. Y por ello es el nombre de dicho programa o la forma en cómo se le denomina. Ahora, en programación existen varios tipos de datos, pero son inmensos. Sin embargo, se los clasifican de poco a poco. Los datos primitivos. Ya trabajamos con datos primitivos y vamos a mostrar ciertas cositas en PyCharm. Datos primitivos. Primero tenemos los datos numéricos. ¿Cuáles son? Los enteros, que en su lenguaje de Python se denomina int, reales o flotantes, o parte decimal también, que se les denomina float, y los complejos, que, bueno, obviamente no, son formados por partes de un número real y uno imaginario denominado complex, al menos eso en Python.
Esto de aquí puede que lo topen, pueden que no, pero existe y es necesario saberlo. Y bueno, los datos lógicos también existen. Estos son booleanos. ¿Qué son los booleanos? Obviamente representan valores de verdad. Y aquí les he traído, por lo general, tres cositas que probablemente se tienen o se van a acordar de su pre. Como representan valores lógicos de verdad, vamos a trabajar con conjunción, disyunción y negación. La negación es un poco más, o sea, ¿cómo les puedo explicar? Simplemente en el programa de Python se le pone not y lo que sea que quieran poner. Aquí la conjunción se va a usar siempre el and para unir dos condiciones y disyunción obviamente or. Todo esto en inglés, recuerden, como Python es en inglés, entonces obviamente todo va a estar en inglés. Y cadenas de caracteres. ¿Qué son las cadenas de caracteres? Son así decir, por así decirlo, es texto. Si nosotros queremos esto ponerlo en Python, el programa lo va a interpretar como una cadena de caracteres, o sea, un string, que tiene sus siglas str y siempre va entre comillas dobles o simples. Aquí lo podemos ver. Hola, mundo. Tienen sus comillas aquí, simples y dobles. Ahora, voy a compartir el programa PyCharm para que lo puedan conocer y poco a poco comprender en código qué es lo que ocurre con todos estos tipos de datos. A ver, déjenme un ratito. A ver, ya comparto. Ahora sí. ¿Cuál es el primer tipo de dato que habíamos visto? Ojo, como en Python siempre se escribe con comillas. Si yo quiero escribir algo, y hago esto, por ejemplo, datos numéricos, aquí va a aparecer en rojo. Quiere decir que está mal. Entonces es necesario que ustedes les pongan las comillas. O si quieren escribir algo, comentar, usar una almohadilla, un asterisco. Así. Entonces ponemos datos numéricos. ¿Para qué sirve esto? En caso de que estén trabajando en un código o haciendo un taller, de pronto ustedes les pueden comentar ciertas cosas como para, no sé, que ustedes mismos después no se pierdan a la hora de estar haciendo el código. Como todo dato numérico, entonces, ¿cuáles son? Tenemos los enteros. Bueno, voy a adelantar un poco de la clase del día viernes. ¿Cómo creo una variable? Una variable siempre va o va a trabajar de la siguiente forma. Primero establezcamos el nombre de la variable. Quiero que la variable se llame x y va seguido de un igual. ¿Qué es lo que va aquí? Aquí va, ¿qué es lo que quiero que almacene x? Si quiero que almacene un número, pues le ponemos un número, 25. Y este 25 solamente le va a pertenecer a x. Vamos imprimiendo. ¿Cómo imprimo? Esa es otra. ¿O qué quiere decir imprimir? Mostrar por pantalla. ¿Y cómo hago eso? Con print. Pongo paréntesis y ¿qué pongo dentro del print? Puedo poner un mensaje, un string o una variable. Como en este caso yo deseo una variable, entonces pongo print x. ¿Qué le digo en esta pequeña parte del código a Python?
Le digo, oye, muéstrame por pantalla el valor de la variable X o qué tiene la variable X. A ver, acá está. Y aquí dice 25. ¿Qué pasa si yo a X le asigno, le pongo la X misma y le pongo otro valor? Pongámosle 30. Imprimamos otra vez X. ¿Qué ocurrió? Primero me imprimió 25 y luego 30. Como les había explicado, Python trabaja línea por línea. Es algo que primero lo primero. Aquí valía 25X y aquí imprimí 25. O sea, este 25 de acá le corresponde a lo que está subrayado de rojo. Pero otra vez a X le doy otro valor, 30. Entonces, lo que antiguamente era 25 cambió de valor por la otra cosa que le puse aquí, 30. ¿Por qué ocurrió eso? Porque simplemente yo le denominé a este 30, le pertenece nuevamente a la misma variable que se llama X. Y por eso imprime el 30. Ahora, si yo quito el print, este print de acá, ya no me va a mostrar por pantalla y solamente me tiene que mostrar 30. Vuelvo y repito, ¿por qué solamente me muestra 30? Me muestra 30. Porque aquí X valía 25. Pero acá ya X ya no vale 25. Yo le puse que valga 30. Por esa razón me imprime solamente el último resultado a la cual se le asignó a la variable X o el último resultado que le pertenece a X. Y eso es, esto de aquí que ustedes entiendan que siempre va primero lo primero es para que a lo que están escribiendo sus códigos sean ordenados. Si ustedes quieren hacer una suma, de pronto quieren sumar X, que aquí valía 25, y si, qué sé yo, pongo otra vez X, que vale 30, y pongo una suma X más X, ¿qué va a pasar? Se va a sumar el 30 con el 25. Ah, miento, perdón, me equivoqué. Aquí tengo que imprimir la suma. Print suma. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué no se sumó el 25 con el 30? Porque como dije, Python es lineal. Lo que termina por así decir, lo primero va lo primero. Aquí la variable se llama 25, 25, pero como acá aparece otra vez la variable X, ya no sé, ya no es 25, entonces es 30. Y si después de eso va la suma y sumo X más X, ¿qué dice Python? Ok, voy a la variable y veo que mi variable X se llama 30. Y pongo más X otra vez. Y como X ahorita vale 30, pues hace esto. Suma esto. Y por eso imprime la suma 60. Quedó un poco claro de qué es lo que me refería a inicio de clase, que Python es lineal, que trabaja y se queda con lo último que se hace en caso de que se repitan las variables. Si tienen alguna duda pueden alzar la mano, pueden escribir por el chat, no pasa nada. O de pronto alguna duda que les surgió en las clases que ustedes tuvieron el día de hoy, podemos revisarla, no hay ningún problema. Entonces, eso por esa parte. Y por obviamente, aunque no lo crean, aquí ya revisamos al menos un signo importante, una operación, el signo de la suma. ¿Que cuáles son esos signos? Operadores entre números. Ya luego vamos a ver por qué digo solo entre números.
No se preocupen, eso lo vamos a cubrir la próxima semana. ¿Cuáles son los operadores entre números? Tenemos, número 1, suma. ¿Cómo se representa la suma? Con un más. Número 2, la resta. ¿Cómo se representa la resta? Con el signo menos de toda la vida. Número 3, la multiplicación. ¿Cómo se representa la multiplicación? Quizás en los colegios, en la escuelita o en la misma universidad han usado no la cruz, la X. No, esa, así en forma de X no, sino que han usado un asterisco. En Python se usa dicho asterisco para expresar una multiplicación. La división, de igual forma, no el signo de división que toda la vida conocemos, sino un slash. Esta división, para quedar claros, si nosotros usamos este signo en Python, el resultado puede arrojar números con decimales. Y si algún día me dicen, oye, yo no quiero que tú me muestres el resultado con decimales, sino una división exacta, pues Python lo tiene. Para división exacta es intuitivo. División es un slash, entonces división exacta va a ser doble slash. Y obviamente este resultado muestra divisiones sin decimales. Quiere decir 5 doble slash para 2 va a ser igual solamente en Python a 2. Sabemos que normalmente, ¿cuál es la mitad de 5? Pues 2.5, pero si en Python ponemos el doble slash, solamente va a ser 2. Así es sencillo. También tenemos más operadores con números. Sí, que es la potenciación. ¿Cómo se representa esto? Asimismo, en la multiplicación yo estoy incrementando un número con otro número. En la potenciación de igual forma, pero la base se eleva al exponente de otro número. ¿Y cómo yo expreso esto? Y bueno, ¿cómo es eso? Bueno, qué sé yo, 2 elevado al cuadrado. Eso es igual a qué cosa? A decir lo mismo 2 por 2. Pero ¿qué ocurre? Ocurre que se está multiplicando el número simplemente 2 veces la misma base. Entonces, como es una multiplicación, básicamente lo que se está haciendo en la potenciación se va a usar el mismo signo de la multiplicación, sí, pero de la igual forma que la división exacta, 2 veces, o sea, doble asterisco. Eso por lo pronto son los operadores que ustedes van a ocupar, por no decirlo, casi todo el semestre. Sí, de pronto, ahorita lo ven un poco tedioso, más que todo la división exacta y la potenciación. Ay, me olvidaba, el séptimo, el residuo. Le digo residuo porque realmente se llama módulo o se le denomina módulo en programación. ¿Cómo es esto? Solamente se usa el signo de porcentaje. ¿Y qué hace esto? Todos sabemos que una división tiene su residuo, ¿no? Que es este valor que sobra en caso de que la división no sea exacta, ya por así decirlo. ¿Cómo? No sé cómo explicarlo de una forma que no sea tan matemática ni tan técnica, porque no es necesario saberlo. Entonces, eso. Entonces, ¿qué hace este residuo? Analiza
O se va directamente, qué sé yo, 4 dividido para 2. Eso es directamente, ¿qué cosa es? 2. Tiene residuo, su residuo es igual a 0. ¿Para qué sirve esto? Esto puede ser de importancia en el primer parcial porque de pronto le van a decir, oye, quiero que tú revises si un número es, por así decirlo, múltiplo o divisible no, o es par o impar o cosas así. Si es divisible un número con otro número, en teoría su residuo tiene que dar 0. Porque aquí 4 es divisible para 2 y es una división exacta. Su residuo es 0. Entonces, aquí de pronto esto de aquí, como tal, para hacer operaciones, no lo van a usar, pero como para verificar si un número es par o impar o cosas así, lo van a usar. Entonces, es necesario que ustedes al menos conozcan por el momento, por el día de hoy, que existe este signo de porcentaje. Entonces, son estas 7 cositas, estas 7 operaciones que prácticamente les va a acompañar la mayor parte del curso. Si gustan, pueden irse aprendiendo desde ya. Ya digo que con la práctica se les va a hacer sumamente sencillo de aprendérselos. Yo cuando recién estaba entrando en la materia ni siquiera me los aprendí porque había cosas, por así decirlo, más importantes que estudiar que esta sección. Entonces yo dije, nie. Pero a medida de que vas practicando, vas viendo, entonces tú dices, ya, mira, esto sirve para esto y de pronto ya hasta se queda en la misma memoria, no hace falta. ¿Cuáles son los otros datos lógicos que... Bueno, no, perdón, ¿cuáles son los otros datos? Los datos lógicos. Ahora sí, me había quedado, por eso me quedé como de qué tiro. A ver, datos lógicos. Como había dicho, representan valores, de verdad. Entonces, para eso he traído lo de aquí, para entender qué es un dato lógico. Ya. Aquí, vamos leyendo de aquí. Para analizar qué tipos de datos son. La edad de una persona. Eso es un número. Y les pregunto, pueden activar su micrófono o decir en comentarios, ¿el número de una persona es entero? ¿Es decimal? ¿Es una cadena de carácter? ¿O es un dato de verdad? ¿Qué dicen ustedes? Por ejemplo, diga, es un entero, claro, ¿no? Exacto. Una persona que tiene 10 años tiene el número 10 cerrado, sin necesidad de decir 10, ay no, que tiene 10.5 años. Nunca jamás en la vida han escuchado eso, ni tampoco creo que van a escuchar eso. Decir, ay, yo tengo 10.5 años. No, imposible. Entonces sí, es un dato entero. El estado civil de una persona. Sabemos que el estado civil de una persona es casada, soltera, divorciada, viuda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pensemos como Python. El estado, esto de aquí, si yo veo una cédula, ¿qué es? ¿Es un texto? ¿Es un número? ¿O qué? ¿Un valor de verdad? ¿Algo que puedo decir si es verdadero o falso? Recordemos que estos son los tipos de datos que existen. Datos numéricos, que son enteros, flotantes o decimales, o complejos. Datos lógicos, booleanos y cadena de caracteres, string, str. Entonces, el dato civil de una persona será un valor de verdad, un booleano, será un string.
Si nosotros analizamos la cédula, ¿qué leemos allí? Un texto de pronto. Exacto, exacto, Anaí. Es un carácter, o sea, es un string. ¿Qué hubiese pasado si en vez de poner yo el estado civil de una persona, yo hubiese puesto lo siguiente? La persona está casada. La persona está casada. ¿Qué tipo de respuesta puede haber en esta pregunta? Un sí y un no, ¿verdad? Entonces, como esta pregunta que yo planteé ahorita, la persona está casada, puede ser sí o no, podemos hacer esa analogía a programación, decir verdadero o falso. Obviamente, verdadero es para sí y falso es para no. Si así me hubiesen planteado, entonces esto sería un booleano. Es como acá, ¿tiene multa un estudiante? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Sí o no, verdadero o falso. Entonces, este número 3 también es un booleano. 4. La cantidad de hijos de una pareja. ¿Qué ustedes creen que es? ¿Un entero? ¿Un flotante? ¿Un carácter? ¿Un string? Entero. Correcto. Si yo voy por la calle y digo, uy, ¿cuántos hijos tienes con tal persona? Me dicen 2. Tengo uno o no tengo ninguno. 0. Son cantidades enteras. El color de un pantalón. ¿Qué podría ser? El color de un pantalón. ¿Qué tipo de colores hay? Amarillo, naranja, azul, verde, rosado, color piel, celeste. ¿Qué más has visto? Turquesa. Hasta pantalones mostazas he visto. String, carácter. Correcto. Así es. Y la dirección, la matrícula. La 6 tiene que ver con estudiante. Nuevamente, es una pregunta. Yo creo que hasta la 6 nos podemos quedar porque ya lo demás sería, por así decirlo, de igual forma. Se repite la misma temática. La 6 tiene que ver con un estudiante. De pronto, ¿qué tipo de dato puede ser? Entero, flotante, string, booleano, o de pronto un dato complejo, quién sabe. ¿Qué podría ser? Está claro que eso quiero que quede claro. Cada que nosotros podamos resolver una pregunta y que esta pregunta tenga sí o no, vamos a trabajar con valores booleanos, o sea, valores de verdad. Obvio, exacto, Ámbar, sí o no. Por último, si usted, ¿qué es lo último que voy a mostrar el día de hoy? Es de que, ¿cómo puedo yo hacer la verificación en caso de que, claro, no, de pronto en un control de lectura aparezca por allí? ¿Cómo hago la verificación de un dato en Python? En forma de el type, que como dice aquí, ayuda a ver qué tipo de dato es cada cosa. Por ejemplo, type, fundamentos de la programación, su salida será que es str, porque es una cadena de caracteres. ¿Cómo identifico una cadena de caracteres? Por las comillas, ya sea simples o
las comillas dobles. Entonces, siento que lo mejor para entender una explicación siempre va a ser que lo vean ustedes en PyCharm. Vamos a irnos exactamente a PyCharm. Pues, obvio. A ver, compartir. Voy a estar compartiendo. Entonces, supongamos, aquí tengo X. Vamos viendo. Bueno, déjenme comentar esto de acá. Borrar esto aquí. Y borrar este print de acá para que no aparezca después. Vamos a poner a imprimir. A que me imprima, muéstrame por pantalla el tipo, entre paréntesis, ¿qué cosa? X. Quiero que me... ¿A qué le digo el programa aquí? Oye, muéstrame el tipo de dato de la variable X. Entonces, imprimimos y me va a decir, oye, es de clase entera. Vuelvo y repito, solamente existe tipos de clase entera. No. Vamos viendo. Un true, pongamos que ahora exista la variable y pongámosles que se denomina true. Eso es otra cosa importante. ¿Cómo se escribe true o false? En Python es con mayúscula. La T, true, y false, la mayúscula, la F. Entonces, vamos a imprimir. ¿Qué cosa? Print, entre paréntesis el print, type, otra vez entre paréntesis. Ahora quiero que me imprimas el valor o el tipo de la variable y. Class int, class bool. Pero ¿qué pasa si ahora me invento una variable z que diga hola mundo? Y yo imprimo o muestro por pantalla el tipo de la variable z. ¿Qué va a ocurrir? Me va a decir, oye, eso es de clase str, string. Y obvio, es obvio, ¿por qué lleva las comillas? ¿Sí? Entonces, eso es como un método que a ustedes les va a servir, les va a ayudar para verificar el tipo de dato que es. Ahora, también existen números que sean string, o sea, que sean cadenas de texto. Sí. ¿Cuáles son estos números string? Existen dos formas en que un número sea una cadena de caracteres. El día de hoy vamos a ver una de esas formas. ¿Cuál es esa? Supongamos la variable número, cadena, carácter. Esa es la variable que yo creé ahorita. Ya, como les había mencionado, ¿no? El día de mañana vamos a ver cómo crear una variable, o sea, qué es lo que se necesita. Por lo pronto, ustedes pueden así nomás saber que la variable se llama número, cadena, carácter. Vamos a poner el número 16 e imprimimos por pantalla el tipo de la variable. ¿Cuál es el tipo de la variable número, cadena de carácter? Entonces, aquí se imprimió el de acá, y. Aquí está, class str. ¿Por qué? Porque está entre comillas. O sea, nosotros sabemos que el 16 en la vida real, aquí en la China y en la Conchinchina, ¿qué es? Es un número, ya sea entero o que esté con decimales, por ejemplo, 16.23. Pero si en Python nosotros ponemos algo entre comillas, toda la vida hasta que hagan una actualización en Python, pero que dudo que lo hagan porque el lenguaje ya está. Eso va a ser denominado un string. Siempre. Ahora, ¿cuál es el problema?
Y como todo problema hay que dejarlo planteado y solucionarlo por ahí mismo, porque si no, después no vamos a entender. ¿Qué pasa si yo quiero sumar la variable número carácter más, acá se acuerdan que X valía 30 más X aquí, o sea, sumar 16.23 más 30, ¿cuánto tendría que salir eso? Eso tendría que salir como 46.23. Si yo imprimo esa suma, ¿qué podría pasar? Se cae el programa. ¿Por qué? Vamos viendo el tipo de error y eso es importante también, que al menos ustedes puedan ver qué tipo de error puede ser. Y aquí siempre PyCharm, o al menos la gran mayoría de intérpretes, te va a decir qué tipo de error ocurrió. Ahí dice tipo de error, solo se puede concatenar, esto ya más luego lo vamos a ver, que es concatenar string, no entero, tu string. Ese es un tipo de error. ¿Cuál es otro tipo de error que puede parecer? Que no se puede sumar string. Entonces, ¿cómo yo hago que este numerito deje de ser un string? Que yo sé que es un número, pero ¿cómo cambiar el tipo de dato de una variable? Primero tengo que identificar qué cosa. Uno, identificar a qué tipo de variable quiero llevarle. Esto es un decimal, o sea, un flotante. Entonces, ¿qué yo quiero que sea? Un float. Ahora, como eso es un float, ¿qué es lo que necesito hacer? Simplemente escribir float y entre paréntesis el nombre de la variable, donde está, número, cadena, carácter. Y eso tengo que almacenarla en una variable. No importa si es otra variable que le podemos denominar, no sé, nueva variable, o en vez de hacer esto, ponemos directamente la misma variable anteriormente. No pasa nada, porque como primero se hizo esto y luego se hizo esto, Python se va a quedar. Si hay dos variables o se repite la misma variable en el programa, se va a quedar con lo último que vea. Entonces, una vez transformado ese número a float, vamos a imprimir esa suma y nos da el resultado. Pero claro, aquí te lo va a presentar con decimal. Así es Python, eso ya no es nuestra culpa, pero ya se va a poder sumar. Análogamente, si yo quiero cambiar a otros tipos de datos, tengo que hacer exactamente lo mismo. X que sea igual a, por ejemplo, a entero y entre paréntesis, variable a cambiar a entero. Nuevamente, X igual str y entre paréntesis, variable que quiero que sea de tipo str. X igual a, qué sé yo, quiero que sea booleano, no sé, se me da la gana. Entre paréntesis nuevamente, variable que quiero que sea ahora un booleano. A ver, déjeme probar que nunca he hecho esta locura. 16 bull. Bueno, nunca he hecho esa locura de cambiar a booleano, pero en caso de que... Ah, claro.
¿Qué pasó acá? Bueno, eso mejor no profundizo en el tema, les explico por así encima. Un booleano, como sabemos, es true or false. Y como true numéricamente va a ser 1. Y false numéricamente será igual a 0. Si yo al número de caracteres, no sé, pongámosle nueva variable, cambio a bool, pongamos booleano, número de caracteres, y yo sumo, en vez de número de caracteres, el cambio booleano, ya no me va a arrojar el resultado de 46, sino el resultado de, a ver, ¿por qué da 31? Número de caracteres, float. Print, cambio booleano, si true, pero más número de caracteres. Sí, no sé por qué me dio 31. Qué raro. Bueno, anteriormente quedaba 46.23. Por ahorita da 27. ¿Por qué? Porque estoy sumándole un número. Entonces, ¿qué hace automáticamente el programa? Hace lo siguiente. Como el valor es true, cambio de booleano, pasó a booleano y ya no es un número, sino es true. Entonces, y se está sumando más los 16.23, eso va a ser igual a que yo diga 1 más 16.23. Y por eso va a dar 17.23. Yo sé que al menos lo de acá ahora último va a costar un poquito, pero lo explico porque de pronto quizás vieron que hice la suma y se sumó, salió 17. Entonces, ¿de dónde sale el 17? Hay que explicarlo. Pero básicamente es eso. Si quiero cambiar otros tipos de datos, asigno una variable nueva y pongo el entero y entre paréntesis la variable que quiero cambiar entero. String o str de hecho es. Y entre paréntesis la variable que quiero que sea tipo str. Y boolean y ponemos otra vez x bool entre paréntesis variable que quiero que sea un booleano. Y este tomará el valor de true. Y nuevamente pongo el tipo de, qué sé yo, si aquí ya no pongo float, sino que, bueno, aquí aparece que es clase flotante, ¿no? Pero si en vez de float le pongo aquí bool, que aparece que es de clase booleano. O sea, hubo ese cambio. Ya no es un str acá, sino que es un booleano. ¿Sí? ¿Ha quedado claro lo de ahora último? ¿De pronto alguna duda? Si les surge duda de lo que va, qué sé yo, de aquí al día de mañana, pueden escribirme sin ningún problema por interno, que apenas me desocupe, yo podré responderles. El día de hoy salí tarde de la universidad, entonces traté de responderle a los que me habían escrito apenas pude coger el celular. Entonces, ¿queda alguna duda de lo que se revisó? Algo que tengan alguna incertidumbre, vuelvo y repito, no importa si es la clase del día de hoy que ustedes tuvieron de fundamentos de la programación, recuerden que al menos el día de hoy y mañana va a ser un poco de teoría. Yo sé que
no vamos a topar mucho el tema de andar en la computadora o de visualizar código, aunque algunos quizás deseen eso, pero es necesario reforzar estas pequeñas partes teóricas porque créanme que en los exámenes solamente a veces les pide, oye, quiero que tú verifiques si esto es verdad, o sea, que trabajes con valores booleanos, si esta suma es real y si es, o cosas así. Y mucha gente suele sacar 2, 3 o directamente cero porque no ha repasado esa parte. Y si quieren hacer un código sin saber las bases, o sea, lo más chiquito, no van a poder lograr hacer lo más grande. Por eso que me detengo a explicar un poco, al menos el día de hoy y mañana, lo que les va a acompañar en su curso durante toda la existencia. Como voy a explicar. Disculpe, Sí, disculpe, en la siguiente clase, usted va a dar un pequeño, retroalimentación de lo que ya vimos la clase anterior. Así van a ser todas las clases. o sea, lo del día de hoy. Ajá, O sea, si ustedes gustan, puedo hacerlo sin ningún problema. Yo no tengo ningún problema de dar una pequeña especie de retroalimentación. Igual la diapositiva del día de hoy voy a mandárselas para que tengan de pronto, eh, como quien dice, idea de lo que se dio el día de hoy. Si ustedes gustan, puedo hacerlo. Voy a hacer una encuesta, en tal caso, ya mismo que se acabe la clase, quedemos por finalizada y si la gran mayoría gana, pues entonces lo hago sin ningún problema. ¿Estamos? está bien, gracias. Ya, listo. Entonces, como les quería decir, para lograr algo grande es necesario seguir bastantes pasos chiquitos. ¿Sí? Entonces, ánimos. Mañana que tengo FP por fin tendré dudas. No importa, Ámbar, está perfecto. O sea, digo está perfecto porque de pronto ahorita están viendo la clase y dicen, ay, está facilito. Estoy perdiendo el tiempo aquí. Y bueno, por parte sí está fácil. O de pronto dicen, chuta, está complicado. Que puede que también les pase. De hecho, yo la primera vez que vi, yo dije, ya madre, esta cosa me va a tener de hijo. Y en su tiempo me tuvo, pero ya poco a poco vas, mientras vas aprendiendo por tu cuenta, mientras vas leyendo, mientras vas asistiendo a ayudantías de pronto, o mientras vas asistiendo, si no puedes ir a ayudantías, a estas clases de aquí, vas a ver que fundamentos de la programación y más a dar razón. Es más, entender el problema que llevarlo a código. Créanme, los últimos exámenes que pueden dar de programación a lo mejor no van a tener que escribir por cada literal ni 4 líneas, porque es así. Bueno, hay que ver, confirmen, ya les dijeron cuál es el coordinador, Jurado, ¿verdad? Creo que sí se quedó con él. Si alguno tiene la información, les agradecería, pero creo que sí es Jurado, David Jurado. Entonces, nada, queridos estudiantes, niños, niñas, jóvenes, jóvenes, espero que, uy, que tiro bala. Es vapor técnico. Bueno, espero que hayan tenido un buen inicio de clases el día de hoy. Si no queda ninguna duda, espero verlos el día viernes. El día de mañana vamos a tener un pequeño descansito, entonces nos vemos el día viernes y claro, ahí en el grupo ya están publicados los horarios que nos vamos a manejar en esta semana. Disculparán ese momento de incertidumbre de la bala, pero en Guayaquil no se sabe. Así que eso, esta grabación va a estar subida en el canal de YouTube que tengo y obviamente les voy a compartir el link, no se preocupen. Nos vemos, cuídense.